Vamos a ver el circuito en paralelo. Así es la representación de nuestro circuito en paralelo, donde a cada uno de los elementos nos llegan las dos líneas, tanto el positivo o el negativo, si es corriente directa, o lo que es línea y neutro, si es corriente alterna. Esta es la forma en que lo vamos a simbolizar. Tenemos un foco, tenemos este otro foco, la fuente del voltaje y la intensidad que va a circular en ese circuito. Ahora, para ver las fórmulas que nos van a servir para resolver el circuito en paralelo, tenemos lo que es el circuito. Aquí en este ejemplo consta de 4 resistencias, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, n resistencias. Aquí además en el ejemplo vienen con 4. Nos dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4. Quiere decir que en cualquier punto de nuestro circuito, el voltaje va a ser el mismo. Si aquí tengo 20 volts, aquí voy a tener 20 volts, aquí también voy a tener 20 volts, aquí también voy a tener 20 volts. Va a ser el mismo en todo el circuito. En el circuito en serie recuerden que iba variando. La suma de todos los voltajes nos daba el voltaje total. Aquí es lo opuesto. El mismo caso pasa con la intensidad. Aquí en el circuito en paralelo, la intensidad total va a ser igual a la suma de todas las intensidades. O sea que la intensidad que tenemos aquí de entrada se va a repartir. Va a ser la intensidad de este punto más la intensidad de este otro punto más la intensidad de este otro más la intensidad de este otro punto. La suma de todas las intensidades nos va a dar la intensidad total. Ahora, con respecto a la resistencia total. En la resistencia total, si tenemos solamente dos resistencias, por ejemplo que nuestro circuito nomás tuviera R1 y R2, lo podemos calcular por medio de esta fórmula, que va a ser la multiplicación de las resistencias entre la sumatoria de las resistencias. Si tenemos más de dos resistencias, ocupamos esta otra fórmula. 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así el número de resistencias que este tenga. Por medio de esta fórmula también lo podemos resolver si solamente tenemos dos. En sí, esta fórmula sale de esta otra. Si nosotros nada más sustituimos R1 y R2, resolvemos la suma de fracciones y aplicamos la ley del sándwich, nos va a salir esta fórmula. Ahora, vamos a resolver este ejemplo, donde nos pide encontrar lo que es la intensidad en todo el circuito, el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias. Dice que suponiendo que tenemos una fuente de 12 volts. Entonces tenemos 12 volts y estos son los valores de las resistencias. 1.5, 10, 4.5 y 10 ohms. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Tenemos nuestro circuito y empezamos calculando lo que es la resistencia. Como son más de dos resistencias, pues vamos a ocupar esta fórmula. Ya que tenemos esta fórmula, tenemos identificado cuál es R1, cuánto vale R2, cuánto vale R3 y cuánto vale R4. Solamente lo vamos a sustituir. Sustituimos los valores. Tenemos 1 que está aquí. Luego 1 entre R1, 1 entre R1, R1 vale 1.5 ohms, R2 vale 10 ohms, entonces 1 entre 10, R3 vale 4.5, 1 entre 4.5, y R4 vale 10, 1 entre 10. Entonces ya después de que sustituimos, realizamos la operación, dividimos 1 entre 1.5, le sumamos 1 entre 10, más 1 entre 4.5, más 1 entre 10. Nos van a quedar estos valores. Y luego va a ser 1 entre la sumatoria de todo eso. Y nos va a dar a 0.918. Yo ocupé todos los valores y los metí en la calculadora. También otra forma de hacerlo es 1 entre 1.5 más 1 entre 10 más 1 entre 4.5 más 1 entre 10. Le dan igual y luego buscan en su calculadora la tecla que tenga x a la menos 1. Que nos va a sacar lo que es el recíproco. Y ya nos va a dar este 0.918.
Entonces de cualquiera de las dos formas lo pueden resolver. Pero bueno, es sustituir los valores, resolver esta operación, hacer la sumatoria y ya nos da el punto 918 ohms. Ahora, ya tenemos la resistencia total. Nos pide también la intensidad total. La intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total nos los dieron como dato, 12 volts. La resistencia total la acabamos de calcular, punto 918. Sustituimos los valores, 12 entre punto 918 y nos va a dar un aproximado de 13.071 amperes. ¿Ok? Entonces ya tenemos la resistencia total, tenemos la intensidad total. Ahora, para calcular lo que son los voltajes. El voltaje total es igual al voltaje en cada uno de los puntos. No nos pide el voltaje en cada uno de los puntos, pero para calcular la intensidad en cada punto, entonces sí tenemos que sacarlo. Pero pues el voltaje es el mismo en todos los puntos porque es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4. ¿Qué quiere decir? Que en este punto tenemos 12 volts. En esta otra resistencia 12 volts. Aquí también tenemos 12 volts. Y acá también 12 volts. Va a ser la misma en cada una de las resistencias. Ahora para calcular lo que es la intensidad. La intensidad dice que va a ser la sumatoria de todas las intensidades. Esta es la intensidad total, que es la que tenemos aquí. Pero si queremos la intensidad en cada uno de los puntos, nos apoyamos por la ley de Ohm. Entonces dice que la intensidad 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje que tenemos de 12 y la resistencia de 1.5. Recuerden que ese mismo voltaje es el mismo aquí. O como ya lo puse acá. Entonces 12 entre 1.5. Nos va a dar igual a 8 amperes. Con la intensidad 2, el mismo procedimiento, el voltaje que tenemos en este punto que es de 12 y el valor de la resistencia que es de 10. 12 entre 10, 1.2. Para el punto 3 va a ser igual a 12 entre 4.5. Nos da 2.666. Bueno, son más números, yo le puse nomás 3 dígitos. Entonces ya este es el resultado. Y para el otro punto va a ser igual al voltaje que es de 12 entre los 10 ohms. Y nos da 1.2 amperes. Si aplicamos esta fórmula, la sumatoria de estos 4 valores nos debe dar aproximadamente a los 13.071 amperes. Ahora vamos a comprobarlo con el simulador. Vamos a hacer las conexiones y hacer las mediciones para verificar que sí dan a estos valores. Ya estamos en el simulador. Vamos a hacer la conexión de nuestro circuito. Para ello tenemos que utilizar una fuente. Ahorita le vamos a meter valores. Y son 4 resistencias. Vamos a utilizar 4 resistencias. Entonces vamos a acomodarlas. Las voy a colocar así, como está en el circuito para que no se confundan, pero no necesariamente debe quedar así. Pero bueno, vamos a poner, y nos dice que la fuente de entrada es de 12. La primera resistencia tiene un valor de 10. No, perdón, tiene 1.5. La segunda resistencia tiene 10. La tercera resistencia tiene 4.5. Y la última resistencia tiene 10 ohms. Ok, ya tenemos eso. Vamos a hacer la conexión. Vamos a hacer la conexión. Vamos a utilizar lo que es cable. Ok, vamos a terminar de hacer nuestra conexión.
ya quedó conectado nuestro circuito. Ya sé que lo quieran ver de esa forma, o aquí en este donde está el símbolo, lo ponen como el problema. Pero bueno, ahorita lo voy a manejar así. Aquí sí pueden ver el flujo de la corriente. Mientras mayor sea la resistencia, es el menor el flujo de la corriente. Esta es la de menor tamaño, que es de 1.5, por eso fluye más rápido. Esta y esta son del mismo valor, es de 10, y esta es de 4.5. Esta va un poquito más rápido que estas dos. Pero bueno, ya tenemos nuestro circuito. Ahora vamos a medir lo que es el voltaje, que ya no sería necesario. Pero aquí tenemos el voltaje de entrada, que es de 12. Es de 12 aquí. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo en todos los puntos. 12. Aquí también es 12. Y en este otro pues también va a ser 12. Ya tenemos el voltaje en cada uno de los puntos. Y para medir la intensidad, de acuerdo al problema en la teoría, la intensidad es de 13.071, 13.07. Está bien. La intensidad 1 nos da a 8 amperes. Y aquí nos está dando igual a 8. La intensidad 2, que es en este punto, nos da a 1.2. 1.20. Es lo mismo. El otro nos da 2.666. 2.67. 2.66. Redondeándolo te da 2.67. Y en la última 1.2. 1.2 amperes. Y ahí está. Si uno mide aquí el amperaje, me va a medir el amperaje de todos de estos tres. Por eso se tiene que medir acá en este punto. Si mido aquí, me va a dar el amperaje de estos dos. O sea, el amperaje si esto, acuérdense que en un circuito en paralelo los amperajes se suman. Entonces la sumatoria de estos dos nos va a dar esto. La sumatoria de los tres nos va a dar esto. La sumatoria de los 4 nos va a dar esto, que es el amperaje de entrada. Y ya, está comprobado nuestras mediciones de acuerdo a lo que teníamos teóricamente.